lo que estamos viendo actualmente en el mundo es esa condición que se ha presentado en distintas oportunidades en el mundo a lo largo de la historia, en la que una potencia dominante se ve amenazada en su predominio por otra emergente. Siempre que se ha producido eso, ha habido guerra. Y a eso es lo que le llaman la trampa de Tucídides. Porque eso lo contabilizó alguien, no recuerdo. Fueron unas 15 situaciones que se produjeron más o menos en el mundo. Y en la mayoría, creo que en 13 casos, se produjeron guerras. Todo ese proceso terminó en enfrentamientos militares. Pues todo indica que hacia allá vamos. Y lo que estamos viendo en Ucrania es una manifestación dentro de un proceso que nos va acercando a eso. El enfrentamiento ahora mismo en Ucrania está siendo utilizado por Estados Unidos para conformar una gran alianza con un propósito específico, que es aplicar una política efectiva de contención del rival que es China. Ese es el objetivo. Ahora, lo de Ucrania sirve de motivo para ir creando las condiciones en ese sentido. Ya creo que el tiempo se ha encargado de poner en evidencia cuál es la estrategia de Rusia. Rusia está estableciendo, partiendo desde la región noreste, pasando por todo el Donbass, en el este de Ucrania, hasta llegar a la parte sur, ese corredor que ya se logró establecer, probablemente el dominio de todo el acceso de Ucrania al mar de Azov y al mar Negro, y también un poco crear una especie de anillo alrededor del territorio ucraniano que sirva para aplicar políticas de contención de esos países que son miembros de la OTAN y que están ahí mismo en la zona pegadito de Ucrania, como es el caso de Polonia, las repúblicas bálticas y las demás naciones que están ahí en esa zona. Ahora se agrega o se piensa agregar Finlandia y Suecia. Ya esto es una respuesta o un nuevo paso que da Estados Unidos dentro de su estrategia. Rusia busca crear esa protección. Además, esa zona sirve de amortiguamiento para la protección de esa zona súper estratégica que es Crimea, en donde está la flota rusa del Mar Negro. Y entonces, frente a esa estrategia, Estados Unidos da un paso, y sus aliados da un paso con esto, con la intención de incorporar, digo la intención porque aunque se hizo la solicitud formal, está por verse si eso llegará a cuajar, porque las decisiones, las incorporaciones de nuevos miembros en la OTAN se producen por unanimidad. Y hay un país que objeta la incorporación de estas dos naciones, que es Turquía. Turquía tiene diferencias con Suecia y Finlandia porque estos dos países han respaldado a la población kurda, que quiere crear un estado independiente. Se había barajado la posibilidad de un estado independiente dentro de Siria y dentro del territorio de Irak. Y Turquía se opone a ese proyecto porque tiene una población kurda grande en una parte de su territorio, que es fronteriza con los territorios de Siria y de Irak. Y entonces, por esa razón, Turquía objeta la incorporación de estos dos países a la OTAN. Pero si usted ve en el mapa dónde está Finlandia, tiene una gran frontera territorial con Rusia, y Suecia no hace frontera terrestre, pero sí tiene una frontera marítima
ahí a través del Báltico. Y es una zona bastante estratégica, porque por ahí, bueno, pues se puede producir una operación de desembarco de tropas. El asunto es que la incorporación de estos dos países es un nuevo reto que se lanza a Rusia. Aunque Rusia ha dicho, a nosotros no nos preocupa la incorporación per se. Lo que nos preocuparía sería que la OTAN comenzara entonces a construir instalaciones militares en esos territorios, sobre todo en Finlandia. Finlandia y Suecia tienen unas fuerzas armadas más o menos modernas, con armas modernas que ellos mismos fabrican, sobre todo Suecia, y tienen la capacidad de movilizar con reservas incluidas unos 100.000 militares. En tiempo de guerra pudiera convertirse eso en un reto para Rusia. Pero ahí no hay, en Finlandia, por ejemplo, instalaciones militares que pudieran permitir un despliegue rápido de tropas. Esa es una zona de las más desmilitarizadas que hay en toda esa zona. Y eso lo admiten los propios rusos. Por eso ellos dicen, a nosotros nos preocuparía y daríamos una respuesta en caso de que la OTAN comience, como hacen normalmente en los países que se incorporan, comiencen a construir nuevas bases militares y a concentrar ahí efectivos militares. Pero esto agrega un elemento más dentro de todo este movimiento que se viene produciendo. La decisión como tal cambia poco la realidad, porque son dos países que han tenido una colaboración. No son miembros, pero han tenido en la práctica, en los hechos, una colaboración muy estrecha con la OTAN. Y han participado en ejercicios, tanto dentro de los territorios nacionales como fuera. Y en el marco de todo esto, del conflicto que hay en Ucrania, son dos países que han estado prestando colaboración. Ahora los rusos han dicho, nosotros responderemos dependiendo de cómo se asuma esa membresía. Y se ha hablado incluso de la posibilidad de apuntar el territorio de esos dos países con armas nucleares. Esa es una respuesta que los rusos han dado a entrever que se podría producir. Ahora hay otra situación, y es cómo esto pudiera estimular a otras naciones a dar ese mismo paso. Porque ahí usted tiene, que hacen frontera con Rusia, usted tiene el caso de Georgia, que era otra república perteneciente a la antigua Unión Soviética, ahí mismo pegadito de Rusia. Y tiene el caso de Moldavia, que tiene ahí, bueno, pues en su frontera con Ucrania se creó la República de Transnistria. Lo he explicado en otros programas, pero Moldavia y Georgia llegaron a expresar su deseo de incorporarse a la OTAN. En el caso de Georgia, en el 2008 Estados Unidos planteó su incorporación conjuntamente con Ucrania. Y eso pues despertó las inquietudes en Rusia, y a propósito de eso se produjo una situación ahí, un conflicto que desembocó en algo parecido a lo que está ahora mismo ocurriendo en Ucrania. Ahí se crearon dos territorios, en el caso de Georgia, dos territorios, dos repúblicas independientes, y en el caso de Moldavia, una. Y la pregunta es si este paso que dan estos dos países pudieran estimular este tipo de cosas. Entonces, digo yo que Estados Unidos se prepara prepara las herramientas para una política de contención de China. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Usted tener a Rusia ahí, camán, como dicen, con un cerco militar, debilitada económicamente, porque todas esas sanciones se han concebido con esos objetivos, y con una Rusia camán debilitada económicamente, entonces marcharle a China. Para eso hay varias herramientas. Yo diría que la OTAN entonces tendría que pasar a ser probablemente
una organización no ya regional, porque el Atlántico Norte es una región, se supone que ahí es en donde debe, conforme a sus estatutos, actuar esta organización, pero a lo mejor se incluyen tareas que vayan más allá de los asuntos regionales. Pero está el AUKUS y está el Quad. El AUKUS es ese trío de Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Y el otro herramienta, el Quad, que es Estados Unidos, Japón, India y Australia. En el caso de India, eso está por verse si participaría en una política de contención de China como Estados Unidos lo está preparando. Digo que lo está preparando porque eso ya se anunció y está dentro de la estrategia de Estados Unidos para la región Asia-Pacífico. Recuerden, yo cité aquí el documento que lo publicó el Departamento de Estado en su portal de internet. O sea que esto no es un invento nuestro. Ahora, hay un aspecto aquí en todo esto que es importante, que está en discusión en Alemania, que está en discusión en Japón, y es el rol que pueden jugar estos dos países en este proceso y cómo pudieran prepararse para eso. Permítanme hacer una pequeña pausa para entonces abordar este otro importante tema.